estamos más que contentos, pero ¿cuántos tienen hambre de palabra de Dios en esta mañana? Vamos así rápido a entrar a materia, ir a nuestra Biblia y buscar el libro de Juan, capítulo 14, versos 25 al 27. El libro de Juan, capítulo 14, verso 25. Cuando lo tengan me pueden dar un fuerte amén. Amén, lo tenemos. La palabra se le da a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y una iglesia con poder dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turben vuestros corazones, ni tengan miedo. Leo el verso 27 una vez más. La paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. No se turben vuestros corazones, ni tengan miedo. Amén. Puede colocar su Biblia en la silla y se puede sentar en la presencia del Señor. La palabra de Dios es bendecida. Amén. Y sabemos que nos encontramos en una serie titulada Cosas que Dios no dijo. En el día de hoy estaremos cerrando esta serie. Amén, que sabemos que ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. La primera semana hablamos sobre eso que a veces se dice, que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Y aclaramos que en verdad esto no es así, sino que Dios a nadie le da batallas, número uno. Y número dos, Dios es el que pelea nuestras batallas. Porque Él nos va a dar batallas que Él mismo va a pelear. Amén. Luego continuamos con ese famoso refrán que a veces decimos en la iglesia también, de que ayúdate y yo te ayudaré. Como dando a entender que si uno se ayuda a uno mismo, pues ahí es que entonces proviene la ayuda de Dios, cuando la realidad es que la ayuda de Dios no proviene de nuestros esfuerzos o nuestros méritos. La ayuda de Dios proviene por pura gracia de Dios. O sea, aclaramos de que no necesariamente siempre tenemos que ayudarnos, o no necesariamente tenemos que ayudar a Dios, porque Dios no necesita nuestra ayuda, sino que su ayuda proviene por pura gracia de Dios. Amén. Y en el día de hoy yo estaré hablando sobre este famoso refrán o cosas que a veces le decimos a alguien en la iglesia, y es: si sientes paz, pues es la voluntad de Dios. ¿Has escuchado eso antes? ¿Has estado en una conversación donde te dice: hey, tranquilo, si tú sientes paz, hazlo? Si tú sientes paz, esa es la voluntad de Dios. O viceversa, si no sientes paz, pues quiere decir que estás fuera de la voluntad de Dios. Amén. So de eso estaré hablando en el día de hoy. Sobre el tema: ¿será la paz señal de la voluntad de Dios? Amén. Y yo siempre que he escuchado esto, a mí se me ha hecho un poco complicado de comprender o entender por dos razones simples. Número uno, muchos personajes bíblicos, estando en la voluntad de Dios, parecían que no experimentaban paz. Eso es lo primero. Cuando tú vas en el transcurso de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay muchos personajes bíblicos que estaban en la voluntad de Dios, pero no necesariamente siempre llegaron a experimentar paz en medio de la voluntad de Dios. Número dos, otra razón por la cual se me ha hecho complicado de entender este famoso refrán, es porque nuestro corazón nos puede engañar a llevarnos a sentir paz por aquello que en verdad no es la voluntad de Dios. Y yo creo que esto de determinar la voluntad de Dios por la paz que sentimos o no, mi amado hermano, no es totalmente bíblico, porque como leímos, Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no creo que Dios esté en el negocio de estar quitando y dando paz solo para que tú puedas determinar qué es lo que Él verdaderamente quiere. ¿Alguien dice amén?
A veces nos estresamos en la vida preguntándole a Dios: Dios, ¿será tu voluntad que yo esté con esta persona? ¿Será tu voluntad que yo me mude para tal ciudad? ¿Será tu voluntad que yo tome estas decisiones? ¿Será tu voluntad esta nueva oferta de trabajo? Cuando la realidad es, mi amado hermano, que Dios a todos nosotros nos da la libertad de escoger. Pero para ayudarnos a escoger correctamente, Él nos da un sentido común y su palabra con una lista de principios y valores que nos pueden ayudar a determinar estas cosas. En pocas palabras, Dios no te da un mapa y te da una línea roja para tú seguir. No, Dios nos da la oportunidad de entrar en esta jornada. Escúcheme, una jornada donde podemos cometer errores, donde podemos confundirnos, donde podemos equivocarnos o donde lo tendremos que volver a intentar. Y quizás tú dices: pero no, predicador, ¿cómo es eso que uno se puede equivocar? Eso lo podemos ver con Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, en cierta ocasión Samuel le tocaba escoger y ungir al próximo rey de Israel. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Le presentaron 7 jóvenes y se confundió y escogió a uno de esos 7. ¿Y qué hizo Dios? Dios no lo regañó, Dios no trajo juicio sobre él. No, Dios le dijo a él: hey, yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. ¿Ves? Aunque él escogió mal, Dios lo redirigió a lo correcto. Y esta es la jornada en la que Dios nos quiere llevar en cuanto a su voluntad, mi amado hermano. Él no te da un mapa y te traza la raya para tú seguirlas. No, Él te da el mapa y dice: sígueme. No sigas tu corazón, no sigas tu mente, no sigas tus emociones. Sígueme a mí a través de mi palabra. Y si haces eso, podrás ir en el camino confiando y descubriendo la buena voluntad de Dios para con tu vida. Te daré otro ejemplo sobre cómo Dios no siempre te da una raya para tú salir y llegar y te dice mano derecha, mano izquierda. Dios no es un GPS muchas de las veces. Y es Pedro, cuando está en la cárcel, en Hechos capítulo 12, versos 7 al 11. Pedro está durmiendo en la cárcel. Al próximo día se supone que le piquen la cabeza a Pedro. Y llega un ángel en la noche y lo visita, le pega en el costado, lo despierta y le dice: ponte la sandalia y sígueme. Y la Biblia dice que Pedro se levantó, se puso la sandalia y comenzó a seguir al ángel. Pero dice la Biblia que Pedro a toda esta, que él pensaba que lo que estaba sucediendo allí era una visión. Eso quiere decir que Pedro en verdad no sabía lo que estaba sucediendo. No sabía lo que estaba sucediendo, pero él estaba caminando. Gloria sea el Señor. Y hay veces en la vida que la voluntad de Dios se ve así, mi amado hermano. Se ve de que no sabes lo que está sucediendo, pero vas a caminar como quiera. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Yo no sé, pero voy a caminar como quiera. ¿Cuándo Dios lo va a hacer? Yo no sé, pero voy a caminar como quiera. ¿Ves? Porque Padre, yo entiendo muy bien lo que estás haciendo y por eso yo voy a confiar en tu palabra y en tu palabra me voy a refugiar. Uno tiene que aprender a agarrar la mano de Dios y sujetarse a ella y simplemente seguir hacia adelante. El salmista lo dijo de esta manera: unos confían en carro, otros confían en caballo, pero nosotros en el nombre de Jehová tendremos memoria. Pedro no sabía lo que estaba sucediendo en la cárcel, pero él lo que sí sabía es que hay un ángel delante de mí y yo lo voy a seguir. Y hay veces en la vida que tú vas a tener que ser así, mi amado hermano, donde tú no entiendes lo que está sucediendo, pero vas a seguir su palabra. Tú no entiendes lo que está pasando, pero vas a seguir su palabra. Ves, quizás las cosas van de mal en peor, pero tú vas a seguir caminando y confiando de que tú vas a llegar a lo que Dios ha hablado para con tu vida. Por lo tanto, dile al que está a su lado: hey, aunque no lo comprendas todo, sigue hacia adelante, sigue caminando, sigue adorándole, sigue confiando, porque Él te va a llevar a su buena voluntad.
Un ejemplo más, Pablo, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 27. Pablo es un prisionero y nadie lo sabía, pero la voluntad de Dios para Pablo en ese entonces era que él llegara a Roma a predicar. El problema es que se levanta una tormenta y dice la Biblia que vino un viento llamado Heroclidón y azotó aquella nave en la que ellos se encontraban. Todos pensaban que se iban a morir, todos están llenos de temor. Pero cuando tú buscas qué significa Heroclidón, mi amado hermano, Heroclidón simplemente significa un viento del norte. En pocas palabras, era un viento, pero un viento que venía con dirección. Y yo vine a dejarle saber a alguien que tenga paz, porque dentro de la voluntad de Dios también hay vientos, pero vientos que vienen con dirección. Tú no sabes por qué está soplando tu barca. Tú no sabes a dónde te está llevando, pero Dios lo está utilizando para llevarte en una dirección determinada. Y yo no sé, mi amado hermano, cómo se llama tu Heroclidón. Yo no sé si es una enfermedad. Yo no sé si es la rebeldía de tus hijos. Yo no sé qué es. Pero mira, sea lo que sea, declara en esta mañana: usa este viento, Dios, para llevarme a donde tú me tienes que llevar. Vamos, decláralo en esta mañana. Aunque sople fuerte, pero que me lleve a tu buena voluntad. Pues nadie sabe de este viento Heroclidón, pero lo que sí se sabe es que venía con una dirección. Y hay vientos en la vida, mi amado hermano, que nosotros vamos a experimentar, que no los vas a entender, no los vas a comprender, te van a romper la barca, te van a llenar de temor, pero vienen con una dirección determinada y te van a llevar a donde Dios desea que tú estés. Ahora, ¿qué es esto de lo que te estoy tratando de decir con cada una de estas historias? Que esto de conseguir la voluntad de Dios no es un mapa con una línea trazada para seguir, no. Esto es una jornada en la que tú vas afinando tu oído a su voz. En donde tú te refugias en su palabra, en donde tú confías en su soberanía, en las altas y en las bajas, cuando estás bien, cuando estás mal, cuando se abren las puertas, pero también cuando se cierran. Y si somos honestos, en medio de todo eso, a veces hay decepciones, a veces hay incertidumbre, a veces hay desesperanza, pero ahora esto es lo que yo quiero que tú entiendas hoy. Si vamos a hablar de la paz de Dios, la paz de Dios es algo que Él quiere que tú sientas en todo momento, y no solo cuando quieres darte una señal de algo que es su voluntad. Entienda en el día de hoy, el sentimiento de paz no es suficiente para tomar decisiones o determinar si te estás moviendo de acuerdo a la voluntad de Dios o no. A veces pensamos que como estamos tranquilos, eso quiere decir que Dios está probando lo que queremos hacer. La realidad es que a veces hay momentos en los que experimentamos un sentimiento de paz que está atado a nuestros deseos. Escúcheme bien. Pero a la misma vez estás lejos de la paz verdaderamente que viene de Dios. ¿Por qué? Porque el sentimiento de paz es una cosa, pero el fruto de la paz es otra. Sígame por favor que estoy enseñando. Y a veces podemos sentir paz por algo porque es exactamente lo que deseamos hacer y no porque sea lo correcto. Porque ¿quién no siente paz escogiendo esa oferta de trabajo que por fin te va a llevar a una estabilidad financiera que siempre tú has andado buscando? ¿Quién no siente paz con eso? ¿Quién no siente paz con esa persona que tú verdaderamente quieres estar por el resto de tu vida? Jeremías capítulo 17 verso 9, que dice: engañoso es el corazón. Y escúchame bien, el corazón es tan engañoso que puede hacernos sentir paz con ir detrás de aquello que no es la voluntad de Dios, pero a la misma vez con aquello que sí es la voluntad de Dios, llenarnos de ansiedad y preocupaciones.
Y esas ansiedades y preocupaciones son el resultado de esas cosas que tememos a que sucedan. Nos llenamos de temor porque algo resulte contrario a lo que nosotros esperamos o deseamos. Pues nuestros corazones temen qué es lo que Dios va a hacer. Sí, tememos porque pensamos, ¿qué tal si lo que Dios va a hacer no es lo que yo deseo? Y ahí es ahí es donde necesitamos no el sentimiento de paz, sino el fruto de la paz de Dios. ¿Por qué? Porque esa paz es la que nos va a llevar a decir: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Si lo haces como yo deseo, amén. Si lo haces como yo quiero, amén. Pero si no lo haces como yo quiero, amén también. Porque confío de que aunque las cosas no salgan como yo quiera, todo obrará para bien. Yo confío de aunque yo pueda crear mis planes, al final del día tú eres el que dirige mis pasos. Así que, Señor, agarra el timón de esta barca, porque solo en tus manos es que todo va a estar bien. Habiendo dicho esto, es por esa razón que debemos considerar otros medios o otros filtros cuando queremos tomar decisiones o movernos de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque solo confiar en el sentimiento de paz que podemos a veces sentir es engañoso. Y hoy yo quiero hablarte de 4 filtros adicionales para no solo depender de un sentimiento de paz que te pueda engañar. Número 1, Anchito, el filtro de la palabra. Si estás anotando, anota este filtro. Si quieres entender y determinar la verdadera voluntad de Dios para con tu vida, pásalo por el filtro de la palabra de Dios. Dios en su gracia, escúchame bien, decidió revelarse a través de las Escrituras. Escúcheme, Dios y su palabra son uno. Y es por eso que si tú quieres conocer a Dios, lo único que tú tienes que hacer es conocer sus Escrituras. Y es allí donde logramos entender la voluntad de Dios con un poco más de claridad. Esa es la palabra profética más segura. Así que cuando vayas a tomar decisiones o a hacer movidas, pásalas por el filtro de la palabra de Dios. Pues las parábolas, escúcheme, la parábola de los cimientos, ¿se acuerda? De las 2 casas, una que está sobre la roca. Esta parábola no se trata de nada de eso. La leas bien, léela en tu casa, Mateo 7, 24. Esa parábola comienza de la siguiente manera: cualquiera pues que oye mis palabras y las pone en práctica, les compararé a un hombre que edificó casa sobre la roca. Lo importante aquí no es la casa, lo importante aquí no son los cimientos, lo importante aquí no es la roca, no es la arena, lo importante aquí es lo primero que dice el texto. Aquellos que pues escuchan mis palabras, les compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Lo importante no son los cimientos, lo importante es escuchar la palabra de Dios misma. Es imposible que nosotros tengamos una vida saludable en Dios si estamos lejos de las Escrituras de Dios. Porque si estás lejos de sus Escrituras, estás lejos de Él también. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, Él nos enseñó a cómo resistirlo. No fue con un poder sobrenatural, inaccesible, no. Él lo hizo con algo bastante accesible, que es su palabra. Satanás lo tentaba y que Jesús respondía: escrito está. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Y es por eso que la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y si hay algo que yo rehúso aquí en el legado, es que seamos una iglesia que habla mucha lengua, pero no sabe Biblia.
Que seamos una iglesia, que tengamos músicos que tocan bien, voluntarios que sirven bien, cantantes que cantan bien, pantallas, templos y todo, pero no saber decir, escrito está, en medio de una prueba o en medio de una aflicción. Yo creo que debemos de volvernos a apasionar por su palabra. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanecerá. Ahora, filtro número 2. El filtro de la oración. Anótelo ahí. El filtro de la oración. Algo que necesitamos en medio de las decisiones que tenemos que tomar o movidas que tenemos que hacer es la sabiduría. Y Santiago capítulo 1, verso 5, si alguno de ustedes está falto de sabiduría, que se la pida a Dios, quien da en todos abundantemente y sin reproches. Cuando tú no sepas qué hacer, por medio de la oración pide sabiduría. Así podrás ver las cosas como Él las ve y actuar de acuerdo a su dirección. Las oraciones, mi amado hermano, no son esta varita mágica con la que tú puedes mover a Dios, pero sí yo creo que te pueden mover a ti para alinearte con la voluntad que Él tiene para contigo. Ahora, filtro número 3, el filtro del consejo. Proverbios capítulo 11, verso 14 nos enseña que hay sabiduría en buscar consejo. Si hay algo que aprendimos en la serie de febrero que se titulaba Juntos Mejor, fue sobre la importancia de rodearnos de una comunidad saludable. Y como esto, llamado evangelio, se nos hace mucho más fácil a través de relaciones. Y a veces te vas a encontrar en situaciones donde ya fuiste a la palabra de Dios, a donde ya oraste, pero aún no puedes descifrar bien qué es lo que Dios quiere para ti. Y cuando eso suceda, no hay nada malo con pedir consejo, siempre y cuando se los pida a las personas correctas. Y ahora, número 4, el filtro del prójimo. A veces tomar decisiones o hacer movidas solo pensando en nosotros es el peor error que podemos hacer, que podemos cometer. Filipenses 2:4, ¿qué nos dice? Que no busquemos nuestros propios intereses. Y es por eso que a la hora de tomar decisiones y hacer movidas, piensa en los demás también. Porque dentro de la voluntad de Dios, de la misma manera que mi prójimo puede ser de bendición para mí, yo puedo ser de bendición para ellos también. Y Dios, dentro de su voluntad, a veces antes de darte lo tuyo, Él va a querer ver si tú sabes celebrar lo de otro. ¿Alguien dice amén? Pues Dios va a querer ver cuán paciente tú eres viéndolo a Él bendecir a los demás mientras tú estás esperando lo tuyo. ¿Ves? Estás abrazando a alguien cuando en verdad el que necesita el abrazo eres tú. Estás orando por alguien cuando en verdad el que necesita la oración eres tú. Estás sacando tu tiempo para escuchar a alguien, pero tú no ves el día ni la hora que alguien te escuche a ti. Y mi amado hermano, Dios está consciente de todo eso y Él te está probando con todo lo que estás atravesando para ver cuán preparado tú estás para ver lo tuyo. Es por eso que me llama la atención la historia de la hija de Jairo. ¿Ves? Cuando Jairo llama a Jesús, la hija de Jairo está básicamente enferma a punto de morirse. ¿Y qué le dice Jairo? Jairo, ve a mi casa porque mi hija está durmiendo. Ella está a punto de morirse. Y Jesús comienza a caminar para la casa de Jairo. ¿Qué sucede? Que en el camino alguien interrumpe el camino. Y es una mujer con un flujo de sangre. ¿Y sabes qué es lo que me llama la atención? Que Jesús allí, Él se detiene. Jesús se detiene literalmente. Ay, la hija está a punto de morirse, pero Jesús se detiene. Y allí cuando Jesús se detiene, Él dice: hey, espérese un momento. Alguien ha tocado el borde de mi manto.
¿quién fue el que tocó el manto mío? Y yo me imagino a Jairo en una esquinita. Maestro, si tú te pones a buscar aquí, ¿quién rayo te tocó el manto? Mi hija se va a morir allá. Tú tienes que avanzar. Pero ahora no tan solo eso. Le dicen a los discípulos, le dicen, maestro, es que ¿cómo vamos a descifrar quién te tocó el bol? ¿No ves toda esta multitud que te está arropando? Y Jesús dice, no, es que virtud salió de mí con la persona que me tocó. Ahora Jesús se pone a enseñar también allí, en medio de la multitud. Y yo me imagino a Jairo diciendo, no, Jesús, no estamos en la sinagoga ahora mismo, no te pongas a enseñar porque mi hija está a punto de morirse y si tú no avanzas a llegar, ella se va a morir. Y no tan solo eso, ahí Jesús ahora comienza a hablar con la mujer y le dice, vete, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Pero ahora Jesús está teniendo una conversación con esta mujer. Y yo me imagino a Jairo en la esquina diciendo, espérate, ahora se va a poner a hablar con esta mujer también. Jairo, mi hija se está muriendo. Pero la Biblia no habla de la desesperación de Jairo. Eso quiere decir que Jairo tal vez estuvo allí en su esquinita pacientemente esperando que Dios trabajara con la vida con la hija de alguien más. Y eso fue lo que garantizó el milagro de la hija de él. ¿Ves? Porque cuando tú sabes ser paciente con las vidas de otros, Dios te bendice a ti. Cuando tú sabes, mi amado hermano, celebrar las bendiciones de otros, Dios acelera las bendiciones tuyas también. Por lo tanto, yo necesito que el próximo gloria a Dios que tú vas a dar en esta mañana no sea un gloria a Dios para ti, sea un gloria a Dios para tu vecino. Vamos, alguien que celebre la vida de alguien más. Vamos, celebra vamos, tócate al que está a su lado y dile, la próxima alabanza que voy a soltar no es para que Dios me sane mis heridas, es para que Dios sane las tuyas. No es para que Dios abra mis puertas, es para que Dios abra las tuyas. No es para que Dios me levante a mí, es para que Dios te levante a ti. Yo sé que mis hijos están locos y están rebeldes, pero este próximo gloria a Dios es para que Dios haga libre a los tuyos. Vamos, celebra lo de otro para que Dios acelere lo tuyo. Yo me imagino que por eso fue que Jesús dijo, espérate, ok, la hija de Jairo, ay, se fue allá, se murió. Y yo me imagino que eso fue lo que garantizó el milagro de la hija de Jairo, de Jesús, es resucitarla. ¿Por qué? Porque Jairo fue paciente en el camino con la hija de alguien más. Y a veces cuando tú solo piensas en ti, cuando tú solo piensas en tus bendiciones, en tu libertad, en tu sanidad, eso puede cerrar las puertas de los cielos a tu favor. Pero de ahora en adelante comienza a celebrar lo de otro. En vez de estar yendo a la gente a cada rato, ay, ora por esto, ora por lo otro, ora por esto. ¿Por qué no vas a donde alguien y le dice, hey, simplemente quiero orar por ti? ¿Por qué yo puedo orar? Porque esto no solo se trata de lo tuyo, se trata también de saber celebrar lo de los demás para que Dios acelere lo tuyo. Y ahora cuando hayas de tomar decisiones y buscar descubrir la voluntad de Dios sobre tu vida, procesa tu vida por estos 4 filtros que te acabo de dar. Porque eso de que si sientes paz es la voluntad de Dios, así porque sí, así de simple. Eso no es algo que Dios dijo, eso es algo que nosotros decimos. Eso es algo que Dios nunca especificó. Y por causa de una mentalidad como esa es que muchos se nos hace difícil descifrar la voluntad de Dios. Porque la realidad es que por causa del mundo corrupto en el que estamos, nuestra paz interior siempre ha de ser atacada por las cosas que vemos en el exterior. Y por causa de esas cosas que vemos en el exterior es que nos visita la incertidumbre, la desesperanza, la confusión, la tristeza. Se nos puede hacer difícil sentir paz. Eso es lo último que a veces sentimos. ¿Y qué tal si tú estás en la voluntad de Dios en medio de todo eso que estás pasando? Pero como no sientes paz, te atribulas todo.
y te das por vencido. Pero ahora no solo porque sientas todas esas cosas y se te haga difícil estar en paz, eso no quiere decir que tú estás fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo primero que Satanás va a querer poner en tu mente. Mírate, mira el carro que tú estás guiando, mira el lugar en el que tú estás viviendo, mira las cosas que te han tocado vivir, mira el rechazo de los demás, mira tu salud mental. Chico, estás gastando el tiempo yendo a la iglesia, quítate ya, porque tú no estás en la voluntad de Dios. Se supone que tú estés viviendo mejor, se supone que ya tú te hayas salido de esa situación. Mírate, tú no estás en la voluntad de Dios, tú no estás en las manos de Dios. Es imposible que tú estés en las manos de Dios y tú estás viviendo esa vida. Esas son las cosas que quizás tú has estado escuchando en tu mente y en tu corazón. Pero hoy el Espíritu Santo quiere hacerte libre y darte a entender que tú puedes caer en un pozo y aún estar en la voluntad de Dios. Tú puedes caer en un foso de leones y aún estar en la voluntad de Dios. Tú puedes caer en un horno de fuego y aún estar en la voluntad de Dios. Tú puedes caer dentro de un pez por tu desobediencia y aún estar en la voluntad de Dios también. Caer sobre una cruz diciendo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y aún estar en la voluntad de Dios. Y yo vine a dejarle saber a alguien hoy que solo porque otros están viviendo el sueño de sus vidas mientras tú te estás bebiendo las lágrimas, no quiere decir que tú estás fuera de la voluntad de Dios. Mi amado hermano, todo el mundo tiene su proceso, y si en tu proceso lo único que tú haces es quejarte y lamentar y envidiar la vida de los demás, vas a seguir dando vuelta en ese desierto. Pero si tú te enamoras del proceso y buscas qué es lo que Dios quiere de ti, las cosas pueden mejorar. Pero Nelson, ¿qué más Dios quiere de mí en este proceso? Y yo no sé, pero ¿qué tal si Dios está esperando que tú aprendas a vivir en paz en medio de todo eso? No el sentimiento, sino el fruto de la paz. Dios quiere que te calmes ya. Yo no pensé ser este papá predicador o pastor que iba a utilizar historias con mis hijas en los sermones. Siempre he escuchado de eso, que eso es algo que tiene que suceder. Y hoy voy a hacer la excepción. Yo tuve en esta semana una pequeña discusión con Amori, ¿verdad? Porque mientras yo la senté en la sala viendo una película de lo más bien y les dije: hemos estado en el parque todo el día, papá se tiene que ir a bañar rápidamente, yo voy a bañarme y salgo rápido, ¿ok? Pero quédense aquí viendo la película, quédense aquí tranquila, normal. Lo hemos hecho antes y todo ha ido de lo más bien. Pero al parecer Amori está creciendo y como que ella quiere, no sé si es como que experimentar la vida o qué. Pero cuando yo salgo del baño, yo veo la puerta explayada. A mí se me fueron las rodillas. Yo dije: no, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Corrí para afuera y yo las veo a ella en el piso escribiendo con tiza. Y yo: Amori, ¿quién te mandó a ti para acá afuera? Acuérdese, yo estoy atribulado, yo estoy frustrado, yo estoy como que no hice más que meterme en ese baño por 5 minutos y ustedes ya están acá afuera. Amori sabe una de dos cosas: esa puerta no se le abre a nadie y mucho menos se sale por esa puerta si va a estar sola. Por eso yo estaba frustrado y yo: Amori, ¿qué tú haces acá afuera sola? Y mira las respuestas de ella, me prendían más. Yo no estoy sola, papá, yo estoy con Inaya. Y yo: si algo te pasa, Inaya no te puede ayudar. ¿Cómo yo te voy a ayudar? Mira, papá. Y yo: no. Y ella tratando de hablar. Y yo: no te quiero escuchar. Tú escúchame a mí, porque papá está hablando.
vayan para adentro ahora y no vuelvan a hacer esto en su vida. Y entramos adentro y ellas de lo más, con la risita todavía. Y yo como que, no fue suficiente entonces el regaño, yo tengo que seguir. Y fui para atrás a él y yo, ¿cómo se les ocurrió a ustedes abrir esa puerta y salir sola para afuera? Eso no se hace, Amori. Y mira lo que Amori me dice, hey, papá, respira. Y me dice, y cálmate. Yo dije, eso a mí me sacó por el techo. Pero no pude hacer de otra que simplemente reírme. Y ahí se fue el regaño completo por la ventana, porque yo empecé a morirme de la risa. Yo, amor, ¿y cómo que yo me calme? Tú eres la que te tienes que calmar, no yo. Y ella, cálmate, cálmate. Y yo, todo lo que yo decía, cálmate, calma. Yo tengo hasta un video, si se lo hubiera ponido en las pantallas. Literal, porque yo tuve que sacar el teléfono y comenzar a grabarle y ella, cálmate, respira, cálmate. Pero eso fue lo que me confirmó la palabra para este domingo. Hay veces en la vida que tú tienes que respirar y calmarte. Yo estoy seguro que José, dentro de aquel pozo, tuvo que sentarse para atrás, respirar y calmarse. Yo estoy seguro que Daniel, en aquel foso de leones, él tuvo que sentarse para atrás. Aquí yo no puedo hacer nada contra estos leones. Respirar y calmarse. Todas estas personas en la Biblia, estando en la voluntad de Dios, tuvieron que aprender de vez en cuando a sentarse para atrás, respirar profundo y calmarse y dejar a Dios ser Dios. Hace unos domingos te decíamos, no ayudes a Dios, porque ayudándolo puedes empeorar la situación. Siéntate para atrás, respira y cálmate. Todo va a estar bien. Dios está poniendo las cosas en su lugar sin tú darte de cuenta. Y es por eso, mi amado hermano, que tú tienes que empezar a desarrollar este fruto de la paz. Hay veces en la vida donde tú tienes que sentarte para atrás y calmarte y dejar a Dios ser Dios. Porque si no te calmas, vas a pelear tus propias batallas. Si no te calmas, vas a comenzar de tratar de ayudarlo. Si no te calmas, vas a empeorar todo y añadir otra vuelta más en ese desierto. Como les dije, todas esas personas en la Biblia tuvieron que sentarse para atrás de vez en cuando y calmarse. Porque la paz de Dios no es algo que Dios te da y te quita para darte señales de su voluntad. No, la paz de Dios es algo que Él te dio y desea que tú la tengas todos los días de tu vida. Cálmate, ten paz, porque es solo con la paz de Dios que tú podrás entender lo que Dios está haciendo detrás de las escenas. A pesar de todo lo que estás pasando, a pesar de todo lo que estás viviendo. Hay unos que tuvieron que respirar profundo, unos que tuvieron que respirar profundo y calmarse también. Fueron los discípulos de Jesús. En la historia que nosotros leímos al principio. Cuando Jesús les dice, hey, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. Lo que el mundo da es un sentimiento de paz. No se turben vuestros corazones. No tengan miedo. Y ahora en Juan capítulo 14 es un capítulo de consuelo. Y yo creo que esta es la noche, mi amado hermano, previa a la crucifixión de Jesús. No hay nada de confianza, no hay nada de paz. Lo que hay es totalmente caos porque los discípulos no están entendiendo bien por qué tienen que hacerle esto que le van a hacer al maestro de nosotros.
Y esto, pero mira lo que Jesús les dice: mi paz os doy, mi paz os dejo, no se turben vuestros corazones ni tengan miedo. Esto es poderoso porque nos enseña cuán consciente Jesús está de nuestras preocupaciones y nuestros temores. Él sabe que sus discípulos están tristes por lo que ha de suceder. Están llenos de temor. Están llenos de temor y no saben lo que va a suceder con sus vidas después de que Jesús sea crucificado. El maestro de ellos está a punto de ser crucificado. El mundo de ellos básicamente se les va a derrumbar. Pero Jesús les dijo: no se turben vuestros corazones. Pero lo que Jesús básicamente le dijo con eso es: tú tienes una opción. Tienes la opción de tener paz en su corazón o dejar que el miedo los venza a ustedes y los atribule. Mi paz os dejo, mi paz os doy. En pocas palabras, esa paz es tuya ya, mi amado hermano. Solo tú tienes que aprender a vivir en ella a pesar de lo que sea que tú estás viviendo. Y eso fue lo que Jesús hizo con sus discípulos. Sé que viene un tiempo difícil para ustedes, pero mi paz os doy, mi paz os dejo. No tengan miedo. Dios desde un principio siempre ha querido que nosotros disfrutemos su paz. Somos nosotros los que le damos más importancia a nuestros temores que a la paz de Dios. Le damos más importancia a nuestras ansiedades que a la paz que Dios nos dejó. Ellos están a punto de experimentar uno de los procesos más grandes de su vida, pero Jesús se anticipa. Como Jesús anticipa lo que ellos iban a sentir y como lo que ellos iban a pasar, Él les dijo: no teman, tengan paz. Porque ahí está la diferencia entre el sentimiento de paz y el fruto de la paz. El sentimiento de paz lo sientes cuando todo anda bien, cuando lo que está sucediendo es exactamente lo que quieres y deseas. Pero el fruto de la paz es la que tiene la habilidad de ayudarnos a respirar profundo y calmarnos y dejar a Dios ser Dios a pesar del dolor y la situación que podamos estar enfrentando. Y el perfecto ejemplo de esto es lo que el apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, verso 11 al 13, y con esto terminé y cerré el mensaje. Filipenses 4, 11 al 13 dice lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así que para estar saciado como para tener hambre, así también como tener abundancia como para padecer en necesidad. Y luego dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A mí lo que me llama la atención, mi amado hermano, es que él dice: yo he aprendido. Porque él aprendió a desarrollar ese fruto de la paz de Dios. Cuando tú vives en la paz de Dios, tú aprendes a vivir no importando cuál sea la situación en la que tú te encuentras. Es por eso que él ahí dice: he aprendido a vivir en abundancia, pero también he aprendido a vivir en escasez. En pocas palabras, cuando todo está bien, he aprendido a vivir, pero cuando todo está mal, también he aprendido a vivir. Y es por eso que Dios nos dejó la paz de Él, para que así tú puedas declarar: no importa lo que yo estoy viviendo, no importa lo que yo estoy pasando, yo voy a confiar de que todo va a estar bien. Y yo no sé, pero yo estoy buscando a alguien en esta mañana que pueda levantar las manos y declarar: aprueben el préstamo o no, yo he aprendido a vivir. Me bendiga o no, yo he aprendido
aprendido a vivir. Haga el milagro o no, yo he aprendido a vivir. Habacuc lo dijo de esta manera: aunque la higuera no florezca, gloria sea el Señor, ni en la vid habrá fruto, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Vamos, alguien que levante las manos en esta mañana y lo declare. Aunque lo haga o no lo haga, yo estoy confiado. Aunque lo haga o no lo haga, yo vivo en paz, porque he aprendido a estar tranquilo, he aprendido a vivir en cualquier etapa que Dios me tiene. Eso es estar en la voluntad de Dios. Cuando tú puedes estar roto por dentro, pero aún estar en paz. Eso es estar en la voluntad de Dios. Cuando las cosas van de mal en peor, pero aún tú puedes estar en paz. Respira. Cálmate. Todo ha de estar bien. Si no tienes ese sentimiento de paz, eso no quiere decir que Dios se alejó de ti, que Dios no está y que Dios no está en el asunto. No. Es que Dios quiere enseñarte a que tú aprendas a vivir en verdadera paz, en el fruto de la paz, que a pesar de todo lo que pueda estar sucediendo, tú puedes estar tranquilo y puedes estar calmado. Porque estás confiado de lo que Dios ha de hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor y póngase de pie. Te adoramos, Jesús. Yo no sé para quién era esta palabra esta mañana, pero ya no dejes que tus emociones te engañen. Ya no dejes que tu corazón te engañe. Ya no dejes que tu mente te engañe a pensar que estás fuera de la voluntad solo por lo que tú estás viviendo en este momento. Puedes estar pasando por la peor etapa de tu vida y tú lo que tienes que hacer es sentarte para atrás, respirar y calmarte y decirle a Dios: ayúdame a aprender a vivir en medio de esto también. Como el apóstol Pablo lo dijo: he aprendido a vivir. En esta hora yo quiero que tú cierres los ojos ahí donde tú estás. Inclines tu rostro. Y tú comiences a pensar en todo eso que tú estás pasando. Y comiences a pedirle al Espíritu de Dios que te ayude a aprender a vivir en medio de todo eso. Que te ayude a manejar la situación correctamente y no permita que te vuelvas loco o loca en medio de todo eso. Respira profundo. Cálmate. Porque Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti. Y aunque las cosas salgan como tú quieras o no, aunque todo no salga bien o no salga como lo esperaba, nosotros podemos confiar en esa promesa que dice que todo obrará para bien. Quizás no sean los resultados que tú esperabas, pero todo obrará para bien. A pesar de los resultados de la situación, Dios va a ser fiel como quiere y va a estar en medio de todo. Dile a tu corazón hoy, dile a tu mente, dile a tu espíritu: ya no me vas a engañar y yo voy a seguir su palabra para alcanzar su buena voluntad. Padre, yo te he pedido que bendigas a tu pueblo, que los cubra, le des las fuerzas para seguir hacia adelante.
y los ayudes, Señor, a entender tu perfecta y buena voluntad. En nombre de Jesús, Señor, ahora declaro cielos abiertos sobre cada uno de ellos y declaro que todo ha de estar bien si aprenden a vivir en paz en medio de todo eso. Hay paz en la tormenta, hay paz en el desierto. Escúcheme bien, aunque el pueblo seguía dando vueltas en ese desierto, podían tener paz. ¿Por qué? Porque aún en ese desierto, agua brotaba de la roca, maná caía del cielo, la ropa crecía con ellos. Pues porque Dios es un Dios que aún hasta en tus malas decisiones Él se manifiesta. Dios es un Dios que aún cuando tú no escoges lo que es su buena voluntad o lo que es el camino recto, Él busca la manera de encontrarse contigo y redirigirte a lo que Él quiere para con tu vida, porque te ama tanto. Te ama tanto que no te puede soltar hacia la derriba en ese desierto. Te ama tanto que no te va a dejar solo en medio de ese naufrago. Te ama tanto que no te va a dejar así como tú te encuentras. Tú puedes correr, pero Él te va a encontrar. Tú puedes correr, pero Él te va a alcanzar. Y te va a redirigir a su buena voluntad. En nombre de Jesús te pedimos estas cosas, Dios. Amén y amén. Dale ese aplauso al Señor. Hácelo fuerte, que Él se lo merece.